Los corticosteroides pues derivan casi todos del llamado cortisol, ¿no? Acá hay un grafiquito, ¿sí? Esos son los compuestos derivados a partir de la hormona, que es el cortisol, ¿no? ¿Dónde se produce el cortisol? En las glándulas suprarrenales, ¿no? También llamadas adrenales, ¿no se acuerdan? Se llaman glándulas suprarrenales, que están encima del riñón, ¿no? O adrenales. Ahí se acuerdan ustedes que se producen varias cosas. Se produce aldosterona, se produce cortisol y también se produce andrógenos, ¿no? Pero en la capa secundaria, en la capa segunda, se produce cortisol. Entonces todos los que ustedes ven acá son derivados del cortisol. Tenemos ahí a la hidrocortisona, a la beclometasona, budesonida, todos esos son derivados de estos corticoides, ¿no? Las funciones de los corticosteroides son recontra variadas, son un montón de funciones, ¿ya? La mayoría de funciones tiene que ver con la disminución de la proliferación de glóbulos blancos y también la disminución del reclutamiento de estos glóbulos. Por ejemplo, como dice ahí, disminuye el número de eosinófilos, disminuye las citocinas que llaman a los linfocitos T, disminuyen el número de células cebadas llamadas mastocitos, ¿no? Esos son los mastocitos que secretan histamina. Disminuyen las citocinas que llaman a los macrófagos y disminuyen a las células dendríticas. No, y este cuadro era de los corticosteroides inhalados, ¿no? Que también, como ustedes saben, tenían otro tipo de acciones a nivel de los broncos, ¿no? Muy bien, lo importante de estos corticosteroides es que estos de aquí van a tener un receptor que se encuentra en el citoplasma, ¿ya? Entonces, por eso hay una pregunta siempre que dice, ¿dónde están los receptores de la corticosteroides? En la membrana, ¿dónde? En verdad está en el citoplasma, ¿ya? Pero este receptor va a llegar hasta el núcleo, ¿no? Por eso también se les considera receptores nucleares, ¿no? A los receptores de corticosteroides, ¿ya? Y lo que va a hacer en el núcleo este receptor de glucocorticoide con su corticosteroide va a ser modificar y producir disminuir la acetilación de ciertos componentes de los ácidos nucleicos. Entonces directamente en el núcleo va a modificar, en este caso puede aumentar la transcripción genética o puede originar represión génica. Estos fenómenos al final van a ocasionar mayor producción o menor producción de proteínas, ¿ya? Entonces, alterando al nivel del núcleo la acetilación de los ácidos nucleicos puede alterar la producción de proteínas. Estas proteínas pueden ser, por ejemplo, citocinas, quimiosinas, etc. Entonces, el corticosteroide puede aumentar o puede disminuir la producción de algunas proteínas que van a ser importantes. ¿Para qué? Para aumentar la respuesta inmunológica. Por ejemplo, las citoquinas, ¿no? Como estas de acá. Las citoquinas muchas veces son las que llaman a los macrófagos, van a ser las que van a llamar a los linfocitos para que puedan venir a contrarrestar algún tipo de infección o algún tipo de daño externo, ¿ya? Entonces, los corticosteroides lo que van a hacer es modificar la producción proteica, generalmente de citocinas, y de esta manera van a disminuir la respuesta inmunológica, ¿ya? Pero este proceso de aquí obviamente toma su tiempo, ¿no? Porque no es rapidísimo, pues no es que tomas una pastilla y ya está. El corticosteroide va a demorar a veces días para poder tener un efecto completo, ¿no? Mientras va al núcleo, mientras disminuye o traduce o interrumpe la transcripción genética, todo eso de ahí toma tiempo. Entonces la acción de los corticosteroides se van a ver generalmente en algunos días, ¿ya? Este de acá es un cuadro similar, como ustedes pueden ver ahí. El corticosteroide, que es este de acá, la S, tiene su propio receptor, su propio transportador, que es una globulina, ¿ya? Una globulina que lo va a transportar por todo el cuerpo.
Este corticosteroide se va a unir, como les dije, al receptor glucocorticosteroide, que al final puede interactuar, miren ustedes cómo interactúa e ingresa a la célula, perdón, al núcleo, y en el núcleo va a alterar la transcripción de ciertas proteínas, ¿ya? Eso es lo que va a hacer los corticosteroides. Y al final el resultado va a ser que va a haber una función celular alterada. Entonces los corticosteroides actúan a muchos niveles, ¿no? Actúan a nivel del linfocito, a nivel del macrófago, a nivel de las citocinas, a nivel de los mastocitos. Es un medicamento muy poderoso, ¿no? Por eso es tan importante, ¿ya? Y al final va a disminuir la respuesta inmune. Acá tenemos algunos ejemplos como la hidrocortisona, ¿ya? La triamcinolona, que lo usamos en cremas, ¿ok? Cremas de triamcinolona, crema. Dexametasona en ampolla, en tableta, también en crema. La prednisolona, que mayormente lo usamos en ampollas. La cortisona, y acá hay otro, mira, que es la aldosterona, ¿no? Pero la aldosterona tú sabes que no tiene mucha función de glucocorticoide, ¿no? La aldosterona, acuérdate, es un mineralocorticoide. ¿Por qué mineralo? Porque maneja mayormente el sodio. Por eso se llama mineralocorticoide, porque la aldosterona, que hacía, aumentaba los niveles de sodio. Entonces, estos de aquí se llaman glucocorticoides, ¿ya? Pero le llamamos corticoides a secas, pero en verdad son glucocorticoides. Cortisona, prednisolona, dexametasona, etc. ¿Ya? Y cada uno, como te digo, tiene su función. La betametasona, por ejemplo, viene en ampolla. La betametasona es muy importante, por ejemplo, para la maduración del feto pretérmino. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuál era el problema en el feto pretérmino? ¿Se acuerdan de esa pregunta clásica de examen de admisión, incluso de universidad? ¿Cuál era el problema cuando el feto nacía pretérmino? Daba una enfermedad pulmonar, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Membrana hialina. Ya, era por deficiencia de surfactante, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se hace en estos casos? A la madre se le administra betametasona, que ayuda a la producción de surfactante, es un reemplazo del surfactante. Y de esa manera el bebé tiene más posibilidades de poder sobrevivir. ¿Ya? Betametasona, eso lo utilizamos en la maternidad del IVA, por ejemplo, ¿sí? La dexametasona lo usamos también como un corticoide importante. El corticoide lo que va a hacer es disminuir la respuesta inmunológica, pero también obviamente va a disminuir la inflamación. ¿No? Por eso cuando tienes un golpe muy severo, a veces, aparte de un antiinflamatorio, de un AINE, por ejemplo, ¿cuáles son los AINES? ¿Ah? Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Aparte de un AINE, te pueden administrar un corticoide. El AINE para el dolor y la inflamación, pero más que todo para el dolor. Y por ejemplo la dexametasona para disminuir la inflamación, el edema, toda esa reacción, ¿no? Para eso. Por ejemplo, en paciente, ahorita tengo un paciente, por ejemplo, en el hospital, que está hospitalizado por un tumor cerebral. El tumor cerebral puede ocasionar muy frecuentemente edema cerebral, o sea, hincha todo el cerebro. A estos pacientes le administramos dexametasona para disminuir la inflamación. ¿Está bien? Entonces, muchos tumores cerebrales aumentan el volumen y el paciente empieza a dormirse, ¿no? Porque le afecta hipertensión intracraniana, se duerme, no responde. Le pasas dexametasona y con eso disminuye la inflamación y el paciente ya está mejor. Ya es un efecto momentáneo, es un efecto paliativo, pero que tiene que ver con la disminución de la inflamación que producen los corticoides, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, una vez de interno, cuando yo era interno, tenía pues, ¿no? Muy joven, vino al hospital Loaiza una señora con cáncer, ¿no? Cáncer, un linfoma. Venía con la cara así toda hinchada, no sé, toda esta cara. Tenía los ganglios obviamente, ¿no? Y tenía una hinchazón enorme. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? También, como es una inflamación, le puedes poner un corticoide y eso puede disminuir un poco. ¿Ya? Entonces, para disminuir inflamación, lo usamos bastante. Ahora, no cualquier tipo de inflamación, pues, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces los médicos ya lo usan para cualquier cosa, ¿no? O sea, un golpecito de rodilla le das corticoide, ¿no? No merita, ¿no? Tienes algo severo, o un edema muy importante para administrar, ¿no? Pero no con cualquier golpe le vas a dar, pues, corticosteroides, ¿ya? Betametasona también hay en crema, ¿no? Casos también de psoriasis, por ejemplo, ¿no? O enfermedades inflamatorias dérmicas también se puede administrar en crema. Miren, acá están todos los efectos de los glucocorticosteroides, ¿sí?
¿no? Tienen efecto a muchos niveles, como ustedes pueden ver, ¿no? Acá a nivel de los linfocitos, ¿no? Por ejemplo, macrófagos, mediados por inhibición de la COX-2 y la PLA2 por glucocorticosteroides, pueden bloquear la producción y liberación de citocinas, ¿no? Por ejemplo, la IL-1, la IL-6, estas citocinas que van a llamar a los macrófagos, ¿no? La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Entonces, los corticosteroides bloquean la producción y la liberación de citocinas. De esta manera van a disminuir a los macrófagos y a los monocitos, ¿eh? Otra acción puede, mediada por inhibición de la COX-2, puede disminuir la conversión del ácido araquidónico, ¿no? Lo cual va a también disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? A nivel de las células endoteliales, como sabemos, existen el ELAM1 y el ICAM1. Estos elementos son indispensables porque son marcadores que se encuentran en los vasos sanguíneos y que los leucocitos van a buscar para unirse a ellos, ¿ya? Entonces, esto de acá también hay algún tipo de alteración a nivel de estas moléculas que puede disminuir la respuesta inflamatoria, ¿ya? En este caso también, ¿no? Igual disminuyen los retardantes de fase aguda, disminuyen el ácido araquidónico. Los glucocorticoides también pueden inhibir la liberación que depende de inmunoglobulina E, ¿ya? Disminuye la liberación de inmunoglobulina E. ¿De quién? De las células llamadas basófilos, ¿ya? Los glucocorticoides disminuyen el metabolismo del ácido araquidónico y por lo tanto menor también cantidad de fibroblastos. Suprimen la síntesis de ADN y la proliferación de fibroblastos inducidas por el factor de crecimiento, ¿ya? Entonces, también inhiben el factor de crecimiento y por lo tanto inhiben la proliferación de fibroblastos. A nivel de los linfocitos igualmente, ¿no? Disminuyen las interleuquinas que ya conocemos y estas de acá son las encargadas de llamar a los linfocitos. ¿Ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, los efectos de los corticoides son muy variados, pero al final todo va en cuestión a que va a haber una disminución de la respuesta inflamatoria o inmune. ¿Ya? Acá están varias presentaciones. ¿Ya? Dipropionato de alclometasona viene en crema tópica. Beclometasona, ¿se acuerdan de la beclometasona? Para asma, ¿no? ¿Sí? La beclometasona en inhalador, en la forma inhalada. La betametasona inyectable, hay betametasona, dijimos oral, hay betametasona en crema también, ¿no? La budesonida, ¿se acuerdan? Budesonida también viene inhalador, también para pacientes asmáticos, ¿ok? Clobetasol, crema, clobetasol viene en crema también para lesiones, ¿no? Alérgica. Algún tipo de alergia que te puede haber aparecido, también clobetasol, ¿sí? Dexametasona, ya hemos dicho, viene en vía oral, pastillas, vía oftálmica y también vienen ampollas, ¿no? Estas de acá no somos tantas, son tan conocidas. Hidrocortisona, esta sí. Hidrocortisona tenemos en nivel tópica, oral y también tenemos en vía endovenosa. Hidrocortisona en inyectable. Ya esta acá tenemos en el hospital de 100 miligramos y de 250 miligramos, ¿ya? Otra función importante de los corticosteroides es en el tratamiento de shock séptico. ¿Se acuerdan que nosotros ¿se acuerdan que era el shock séptico? ¿Qué usamos en el shock séptico? ¿Qué medicamentos? Muy bien, antibióticos, pero ¿qué más? ¿Y qué pasa en el shock séptico? Muy bien, pero ¿cómo lo veías esa infección? O sea, ¿cómo te das cuenta que no era una infección cualquiera, sino era un shock séptico? Muy bien, pero no, lo más importante era la presión arterial, ¿te acuerdas? El shock es un estado de hipotensión, o sea, que el paciente no tiene una perfusión de sangre adecuada, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y qué le damos a los pacientes que tenían la presión bajísima? Muy
bien, noradrenalina. Noradrenalina o dopamina, que hemos visto en la clase de adrenérgicos, ¿está bien? Entonces, muy bien, en estos pacientes con shock séptico también se les puede ayudar con hidrocortisona, que es el corticoide mejor utilizado. ¿Por qué? Porque la hidrocortisona tiene un efecto mineralocorticoide que no tienen los demás, como vamos a ver acá. La mometasona también viene en vía nasal para, por ejemplo, rinitis alérgica, también viene en crema, ¿ya? La prednisolona también la tenemos en tabletas, vía oftálmica, ¿sí? También pacientes con reacciones alérgicas oculares o enfermedades graves, también uveitis, podemos usar prednisolona oftálmica, ¿no? Prednisona, esa de acá quizás es el fármaco más importante, ¿ya? La prednisona. Viene en tabletas, es lo que más usamos en general cuando damos corticoides, ¿ya? Prednisona en tabletas. La prednisona viene de 5 miligramos, hay de 10, hay de 20 y hay de 50, o sea, bastantes combinaciones para ponerse a usarlo, ¿no? Triamcinolona, ya saben ustedes que también hay inhalable, etc. Y miren ustedes, esto quizás es la parte más importante, ¿sí? Miren todas las indicaciones que podemos dar de corticosteroides, ¿no? Todas esas enfermedades que ustedes ven ahí, en todas las enfermedades se pueden usar corticosteroides, ¿ya? Como les digo, fundamentalmente el objetivo de los corticosteroides es bajar la respuesta inmune, ¿ya? Entonces, enfermedades que sean, esas son las llamadas enfermedades autoinmunes. No voy a decir que es el tratamiento de elección, pero son las enfermedades en las cuales más se usa corticosteroides, ¿ya? Hay enfermedades autoinmunes en la piel, en el pulmón, en todo sitio. Por ejemplo, en la sangre, anemia hemolítica. Esta anemia es una anemia en la cual los glóbulos rojos se destruyen a sí mismos, o por anticuerpos que el cuerpo propio dirige contra los glóbulos rojos, matándolos. Como acá la fisiopatología justamente es la reacción inmune del cuerpo contra los propios glóbulos rojos, darle prednisona, darle corticosteroides va a disminuir la destrucción de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces en anemia hemolítica se puede usar. Otra enfermedad, doctor, la púrpura trombocitopénica idiopática o autoinmune, igualito. El cuerpo produce anticuerpos para matar a las plaquetas. PTI, es un paciente que viene con plaquetas bajísimas, que viene sangrando. Hay muchas causas de plaquetas bajas, pero una de ellas es una enfermedad que se llama púrpura idiopática. También en estos pacientes, tratamiento corticosteroides. Le damos prednisona y el paciente mejora de eso, ¿sí? Las neoplasias también, ¿no? Los cánceres, linfoma, leucemia, o sea, en su terapia, porque el linfoma y la leucemia tienen muchas terapias, aparte de la quimioterapia también se le puede dar corticosteroides, también me ayudan al tratamiento de las neoplasias, ¿ya? A ver, vamos a buscar otro sistema, a ver, infecciones, acá está la sepsis, ¿no? El shock séptico, ¿ya? Sepsis, síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué más, doctor? A ver, enfermedades inflamatorias de los huesos y de las articulaciones, artritis, pues, ¿no? Obvio, ¿no? En la artritis reumatoide, también que es una enfermedad autoinmune en la cual hay dolor, inflamación, ataque autoinmune contra las propias articulaciones, los corticosteroides también son de elección, ¿ya? Otra enfermedad, doctor, en los ojos, la uveitis. La uveitis también es una enfermedad autoinmune en la cual ataque del propio cuerpo contra, en este caso, la región anterior de la uvea también puede causar esto. La conjuntivitis, pero que sea de tipo alérgica, no infecciosa, sino alérgica, ¿ya? También se le da corticosteroides. A ver, esas son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Enfermedades autoinmunes. A ver, ¿qué otras enfermedades autoinmunes tenemos? A ver, acá, las enfermedades del colágeno, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Lupus, polimiositis, artritis reumatoide también es una enfermedad autoinmune, arteritis de las células gigantes, etc. ¿Sí? Entonces acá también, acá son las llamadas enfermedades autoinmunes. Esto ustedes lo van a conocer más en semiología y medicina interna, ¿ya? Ahorita ustedes no conocen, pero son enfermedades en las cuales también hay ataque autoinmune contra el propio cuerpo. ¿Qué otra cosa, doctor? Todo lo que sea alergia. La alergia también es un grado de respuesta inmune, ¿ya? También es un grado de respuesta inmune. Entonces también las reacciones alérgicas.
edema angioneurótico por haber comido un maní, por ejemplo, si tú eres alérgico, asma, dermatitis de contacto, ¿no? Eso es picadura de abeja, por ejemplo, ¿no? Reacciones a drogas, rinitis alérgica, ¿ya? También urticaria, todo lo que es alergia a drogas, a fármacos, asma, el asma también obviamente se maneja con corticosteroides, como ustedes saben, ¿no? ¿Qué más? A nivel de náuseas, la dexametasona tiene un efecto, reduce las náuseas, ¿no? La MS, la dexa. Desórdenes neurológicos, hablamos de el edema cerebral, ¿no? ¿Se acuerdan? Edema cerebral, el cerebro que se hincha, ya puede ser por una infección, puede ser por un tumor, etc. Edemas o por un infarto. Edema cerebral, hemos hablado que la dexametasona en estos pacientes disminuye el edema, ¿ya? Entonces es muy importante para bajar el edema cerebral. Neumonía aspirativa, trasplante de órganos también para prevenir el rechazo de órganos. En algunas enfermedades autoinmunes del riñón, como el síndrome nefrótico, en la piel, miren ustedes, en la piel. Dermatitis atópica, líquen plano, micosis fungoide, pénfigo, seborrea, son un montón de patologías. Obviamente ahí el tratamiento va a ser con crema, ¿no? ¿Sí? No va a dar pastillas para un problema de la piel, ¿ya? Cremas, lociones para disminuir estas enfermedades de la piel, ¿sí? Exoftalmos, tiroiditis subaguda, o sea, hay un montón de indicaciones, es un montón. Entonces los pacientes podemos usar corticosteroides. Muy bien, acá están los efectos secundarios más importantes. Hemos puesto ahí lo de los corticosteroides inhalados, que ya sabemos que era disfonía, candidiasis orofaringia y tos, ¿ya? Sin embargo, también tenemos los efectos secundarios sistémicos, ¿ya? Los efectos sistémicos. Los corticosteroides, obviamente, si son dados por vía oral, por vía sistémica, van a tener más riesgo de hacer efectos secundarios sistémicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decidimos darle a un paciente pastillas por largo tiempo o tratamiento en ampollas, tiene más riesgo de tener estos efectos adversos. Son un montón, ¿ya? De los que más tengo que por ahí hablar es la osteoporosis, ¿ya? Un efecto muy frecuente, es recontra frecuente, a casi todos si lo toman por largo tiempo les puede dar osteoporosis. ¿Por qué, doctor? Porque los corticosteroides pueden incrementar en este caso la reacción de los osteoclastos, ¿ya? Las células encargadas de destruir el material óseo, ¿ya? Estos pacientes que tienen corticosteroides por largo tiempo pueden sufrir de osteoporosis, ¿no? Por eso muchas veces se le puede suplementar con calcio, ¿no? Se le da suplemento de pastillas de calcio a estos pacientes que usan corticosteroides. ¿Qué más? Pueden dar cataratas, glaucoma, anomalías metabólicas, importantísimo, ¿ya? El cortisol de por sí aumenta la glucosa, entonces paciente que use también grandes cantidades de corticoides puede tener aumento de la glucosa. O sea, puede ser una diabetes farmacológica, digamos, ¿no? Varios casos hemos tenido, ¿no? de estos pacientes. Por eso cuando nosotros vamos a dejar corticoides hay que siempre hacer un examen previo, ¿no? Me acuerdo a una familiar mía, le diagnosticaron lupus, era una señora medio obesa, ¿no? Y le dieron prednisona, la reumatóloga, ¿no? Le dio, pero no le controlaba la glucosa y luego vino emergencia un día porque se le dio una crisis hiperglicémica. O sea, ella no sabía que tenía diabetes, no sabía porque no le habían hecho, pero cuando consumió la prednisona se le disparó la glucosa y tuvo que ir en la emergencia casi desmayándose, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos la otra vez de crisis hiperglicémica, ¿no? ¿Se acuerdan? Cetosis diabética, ¿no? Ya, eso le pasó. Entonces, los corticosteroides aumentan los niveles de glucosa, hay que ver eso, ¿ya? También alteran los niveles de insulina y también pueden aumentar los triglicéridos. ¿Qué más, doctor? Los corticosteroides en algunas personas, pueden dar trastornos psiquiátricos, ¿ya? Esto obviamente es temporal, ¿ya? Es temporal. O sea, tú le das corticosteroides y la persona puede tener euforia, puede hablar de incoherencias o incluso puede deprimirse por los corticoides, ¿ya? Pero esto es bien raro, pero puede dar a una paciente una depresión así horrible, bien profunda, o una euforia ¿no? Una persona demasiado excesiva, ¿no? Otro efecto, digamos, muy importante para los niños, sobre todo, obviamente, es la supresión del crecimiento, ¿sí? Supresión del crecimiento. Obviamente se ve más en niños. En pacientes asmáticos que consumen, ¿no? aerosoles, la cantidad es mínima, así que eso no se suele dar, ¿ya? Equimosis,
¿sí? Los corticosteroides también te pueden dar un cierto cambio de la piel, ¿no? La piel se vuelve más delgada a veces con los corticosteroides, más rápido de provocar lesiones, ¿sí? Puede dar también insuficiencia o supresión suprarrenal, ¿ya? Insuficiencia o supresión suprarrenal. Aparte de eso también puede dar problemas gástricos, ¿no? Gastrolesividad, ¿no? Y hay complicaciones también mucho más extrañas. Una de ellas es la necrosis aséptica de cadera. ¿Sí? Estos pacientes tienen una muerte de la cadera. O sea, tú sabes que la cadera se compone, ¿no? de la parte capital del hueso fémur, ¿no? Que es como una bolita que se inserta justamente en la cadera, ¿no? Entonces la parte del fémur, la parte de arriba supracapital, puede necrosarse. Es como que le dieron un infarto, ese tejido óseo muere y lamentablemente tenemos que, pues, reemplazarlo, ¿no? Se le hace una operación, se le retira la necrosis y se le pone una prótesis de cadera, ¿no? Entonces imagínate una paciente que tome pastillas y le dé una necrosis aséptica, ¿no? Dolor, obviamente te das cuenta con un dolor, le tomas una radiografía y ves que el hueso está carcomido, ¿sí? Es algo recontra raro, pero como te has dado cuenta, o sea, los efectos son un montón, ¿sí? Son demasiados, ¿no? Osteoporosis, cataratas, glaucoma. Obviamente no a todos los pacientes les da, pero los corticosteroides son medicamentos que pueden causar muchos problemas, ¿no? Obviamente esto depende de la dosis, ¿no? De la dosis de corticosteroides. Y acá justamente hay un cuadrito en el cual vemos la más o menos similitud, la equivalencia de corticosteroides, ¿no? ¿Cuál es el corticosteroide que tiene la menor potencia de estos de acá? ¿Cuál sería? El cortisol, ¿sí? La hidrocortisona. 1. El que tiene más, dexametasona, ¿no? 20, 30. Luego por ahí le sigue la metilprednisolona y también la prednisona. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Mira, que la potencia de la hidrocortisona es como 1. La potencia de la prednisona es como 4. La hidrocortisona, la ampolla viene de 250 o de 150 miligramos. La pastilla de prednisona, como les dije, hay de 5, hay de 10, 20 o hasta 50. ¿Ya? La dexametasona viene de la ampolla de 4 miligramos. Entonces, vamos a poner acá que sea 20, ¿ya? Entonces, 4 miligramos de dexametasona, ¿a cuánto de prednisona equivaldrá? A ver, ¿qué me dicen? ¿A cuánto equivaldrá? Es una regla de 3, ¿no? 4 miligramos de dexametasona, ¿a cuánto equivaldrá de prednisona? ¿Cuánto? 20, pues. ¿Cómo hacen? Mira, dexa, prednisona. Ya, potencia de dexa 20, potencia de prednisona 4. 4 miligramos de dexametasona, ¿a cuánto equivale? Acá lo que haces es 20 por 4 es igual a 4 por X. Me sale 20. Obviamente, y es entendible porque mira, mientras más potencia tiene, necesitas menos cantidad, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Si yo tengo una potencia de 20, necesito menos cantidad, y si tengo una potencia de 4, necesito más cantidad, ¿no? Por eso acá la analogía en producto es una reacción indirecta, ¿no? 4 por, entonces 20 miligramos de prednisona me equivale a 4 miligramos de dexametasona. La dexametasona, por ejemplo, nosotros le damos a los pacientes, generalmente la dosis que usamos es 4 miligramos cada 8 horas, es la dosis que usamos. 4 miligramos cada 8 horas. Lo que da al final, pues 12, ¿no? Y 12 miligramos equivaldría en este caso a 60 miligramos de prednisona. Y justamente la prednisona, lo que usamos en estos casos es 60 miligramos de prednisona. Esa es la dosis que usamos. ¿Y en hidrocortisona cuánto saldrá? Puedes hacer la comparación si quieres, ¿no? A ver, dice, si 20 hidrocortisona, 1 dexametasona, ¿cuánto era? 4, ¿no? No, perdón, la potencia de la dexa es 20, ¿no? 20.
Ya, 1, 20, muy bien. Si le doy 12 miligramos de dexametasona, ¿cuánto le daré de hidrocortisona? ¿Cuánto sale? 240, ¿no? ¿Sí? Y la ampolla de hidrocortisona viene de 250 o de 150, ¿no? Pues le puede dar hidrocortisona, le podemos dar, por ejemplo, 150 cada 12 horas, ¿no? Entonces todo es una equivalencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos dexametasona en ampollas y ya queremos pasarle en tabletas, le pasamos a prednisona, por ejemplo, ¿no? 60 miligramos, ¿cómo lo dice, doctor? Generalmente la prednisona la damos en la mañana y en la tarde, para respetar los niveles de cortisol fisiológico, ¿ya? Entonces le podemos dar, por ejemplo, 40 en la mañana y en la tarde 20, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer, doctor? Si quieres darle 2 tabletas de 20 en la mañana, porque la tableta viene de 5, 10, 20, 20 y 50, 2 tabletas de 20, y en la tarde le das una tableta de 20. Eso es lo que suele hacer, ¿ya? Entonces, esto de acá es para que ustedes puedan transformar la ampolla de hidrocortisona en prednisona y la ampolla de dexametasona en lo que ustedes desean. Cuando nosotros damos tratamiento, de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Las dosis de prednisona suelen ser relativamente altas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una paciente con lupus o tengo una paciente que está haciendo anemia hemolítica, ¿sí? La dosis es alta y más o menos es de 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿ya? La dosis que usamos es de 1 miligramo por kilo de peso. Quiere decir que si la persona pesa 80, por ejemplo, le corresponde 80 miligramos al día de prednisona. Eso lo usamos en muchas enfermedades. Ustedes van a ver en los hospitales, ¿no? Anemia hemolítica, lupus, artritis reumatoide severísima. En condiciones severísimas usamos la dosis de prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿no? Y en condiciones que son leves, por ejemplo ¿qué les digo? En una artritis reumatoide leve, en un problema, digamos, de lupus leve, idealmente nosotros deberíamos bajar la dosis menos de 7.5 miligramos, ¿no? ¿Ya? O sea, esta dosis es cuando el paciente está grave, cuando tiene una anemia hemolítica activa, cuando tiene un lupus activo, que hay que darle una dosis plena, ¿ya? Le pasamos de ampolla a prednisona, la dosis es de 1 miligramo por kilogramo. Pero si es un paciente que ya está en control, en mantenimiento, hay que ir bajándole la dosis, ¿ya? Si tiene, por ejemplo, ¿se acuerdan que les había hablado del PTI? ¿Sí? Que era la plaquetopenia inmune, ¿sí? Ya. Empezamos el tratamiento de PTI ya con 80 miligramos al día, ¿ya? Sus plaquetas que estaban, imagínate, 10.000, ahora con eso han subido a 150.000, ¿ya? Se han recuperado. Entonces tú le das 80 miligramos al día por unas semanas y luego al cabo de una semana le vas a cambiar y le vas a bajar, por ejemplo, le puedes bajar a 60, ¿sí? Y así le vas bajando poco a poco. 60 miligramos una semana, control de plaquetas está todavía en 140.000, ya le sigo bajando. 50, ¿cuánto es el control? Ya está en 150.000 y así. Le voy bajando, hasta llegar a lo mínimo posible. Idealmente, como te digo, menos de 7.5, ¿no? Que tome 5 miligramos al día una pastillita o 7.5 que es pastilla y media, ¿no? Si seguimos con esto y los controles están yendo bien, entonces esa es la dosis a la cual le vamos a dejar, ¿ya? Así es el manejo con corticosteroides. Entonces lo usamos, como ustedes han visto, en condiciones severas, como por ejemplo edema cerebral, en sepsis, ¿sí? Lo usamos en infecciones severísimas, lo podemos usar también en enfermedades autoinmunes, pero eso de ahí generalmente es por unos días nada más, ¿ya? Por ejemplo, en sepsis será pues por unos 3 o 5 días, ¿no? Por ejemplo, en edema cerebral también puede ser por unos días o por una semana. Pero cuando vamos a usar corticosteroides, digamos, casi eternamente, o sea, en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes como anemia hemolítica, PTI, lupus, o sea, pacientes que siempre van a tener la inmunidad aumentada y hay que darle necesariamente corticoides para bajar la inmunidad, en esos pacientes hay que tratar de bajarle la dosis progresivamente hasta el mínimo posible para que tenga menos efectos adversos, ¿ya? Una cosa es darle obviamente a un paciente con edema cerebral una semana, y otra cosa es darle a un paciente con lupus que toda su vida quizás puede tomar pastillas, así que años de años, por eso hay que controlar los niveles, ¿ya? Ese es el manejo con los corticosteroides. ¿Listo? Entonces,
Los corticoides, ya hemos visto, doctor, se usa para el manejo de autoinmunes, tienen varios efectos adversos y por eso mismo se han ido sintetizando otros fármacos para disminuir los efectos, ¿ya? Sin embargo, también existen fármacos que son, digamos, mucho más fuertes que el corticoide, ¿ya? Estos de acá se les llama inmunosupresores. El corticosteroide es un inmunosupresor, por supuesto, pero no se le llama así, no se le llama inmunosupresor porque han sido creados otros medicamentos que son mucho más fuertes y potentes, ¿ya? Que son esos de acá, acá están. Por ejemplo, la ciclofosfamida, ¿no? La ciclofosfamida. Esta ciclofosfamida lo que va a hacer es disminuir la inmunidad, sobre todo celular, ¿ya? Efectos adversos importantes, náuseas, infecciones. Todos los que son inmunosupresores te predisponen a infecciones. Los corticoides también. Paciente que usa corticoides siempre tiene más riesgo de infectarse, ¿ya? Ciclofosfamida, infecciones, supresión de médula ósea, es importantísimo, ¿ya? La ciclofosfamida tiene como efecto malo que puede suprimir la médula ósea, puede causar anemia, leucopenia y plaquetopenia, ¿ya? Por toxicidad a la médula ósea. Acá está. Leucopenia, cosa que no causa los corticosteroides, ¿no? Puede dar caída de cabello, alopecia, y también puede causar esterilidad, ¿ya? Esterilidad. Es un efecto, digamos, no esperable, ¿no? Que nadie quiere de esto de acá, ¿no? Menos comunes puede dar una cistitis hemorrágica, ok, muy importante, cistitis hemorrágica. Estos pacientes que toman ciclofosfamida pueden tener sangrado al orinar, se llama cistitis hemorrágica, y raramente puede dar fibrosis pulmonar, eso es recontra raro, ¿ya? Recontra raro. La ciclofosfamida, esta es la dosis que se usa normalmente, de 1 a 3 miligramos por kilogramo, y también lo que más usamos nosotros son dosis en pulso. Pulso quiere decir que le vas a dar una bombita cada mes, cada 4 semanas, ¿ya? ¿Cuánto sea, doctor? De 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Casi siempre sale 1,5 gramos por ella. O sea, una ampolla o 2 ampollas de ciclofosfamida endovenoso le vas a dar una vez al mes al paciente, ¿ya? Es tan potente que solamente una vez al mes, ¿ya? ¿Por cuántas veces? Puede ser por 5 o por 7 veces, ¿no? 5 o 7 veces, ¿no? Acá está lo que se utiliza. Esto se utiliza sobre todo en el tratamiento de lupus, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune. Entonces, recapitulando, pacientes que tienen un compromiso autoinmune muy severo, podemos darle ciclofosfamida, que lo usamos generalmente un pulso por mes, por 5 o 7 veces, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un paciente con anemia hemolítica, le hemos dado corticosteroides, no responde, no responde, sigue con plaquetopenia, le podemos probar con ciclofosfamida, ¿ya? Si tenemos un paciente con lupus que tiene un problema respiratorio o renal que es severo, le damos pulsos de ciclofosfamida, ¿ya? Como te digo, esta ciclofosfamida se considera que es más potente que los corticosteroides, ¿ya? Pero como ustedes han visto, tienen efectos un poco más serios, ¿no? Tienen efectos, por lo tanto lo reservo. Pero en pacientes graves le voy a dar ciclofosfamida. Muy bien. La acetoprina, este de acá es un medicamento que viene en tabletas, ¿ya? Entonces, para la persona que ve de alta o que ya ha terminado los cursos de ciclofosfamida, le vamos a dar de mantenimiento acetoprina, ¿ya? La acetoprina. Efectos adversos comunes: malestar gastrointestinal, puede haber supresión de médula ósea, pero este es recontra raro según la dosis, ¿ya? Y también puede causar, como ustedes pueden ver, infecciones por herpes, hepatotoxicidad, pancreatitis, etc. Rash o alergias, ¿ya? Entonces la acetoprina, 1 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso. La acetoprina viene de 50 miligramos, podemos darle una tableta cada 12 horas. Es el tratamiento de mantenimiento. ¿Ya se acuerdan que habíamos hablado de los corticosteroides? ¿Sí? Le damos corticosteroides 60 y luego le damos menos mantenimiento, ¿ya? Igualito acá, le damos ciclofosfamida como inducción, ciclofosfamida, y luego mantenimiento con pastillitas de acetoprina, ¿ya? La acetoprina, que también tiene los efectos similares, como puede ser anemia, plaquetopenia, leucopenia, ¿no? Dependiente de la dosis, ¿ya? Otro ejemplo, tenemos al micofenolato mofetilo, acá está, micofenolato mofetilo. Este medicamento es un
es un medicamento que disminuye también la proliferación de linfocitos. ¿Ya? Eso es lo que es el micofenolato mofetil. ¿Ya? Generalmente empezamos con 500 miligramos y se pueden incrementar hasta 1 a 1.5 gramos cada 12 horas, ¿no? Que vendrían a ser 3 tabletas cada 12 horas. ¿Sí? Eso de acá se tiene que ir aumentando poco a poco. Efectos adversos, mayormente gastrointestinales, diarrea, náuseas, ¿no? Mucho más raro, leucopenia, elevación de transaminasas o de glucosa. Este micofenolato también lo puedo usar como terapia de mantenimiento, sobre todo lo uso en nefritis, o sea, compromiso renal por lupus. Compromiso renal por lupus. Pero también se usa en otro tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Pacientes que tienen compromiso neurológico por vasculitis también pueden usar micofenolato, ¿no? El micofenolato se descubrió, este de acá se descubrió primerito como inmunosupresor en trasplantes, ¿ya? O sea, esta medicación se usaba en pacientes trasplantados, justamente para bajar las defensas, ¿no? Y luego se vio realmente que podía ser efectivo en lupus y se extrapoló, pero empezó dándose en pacientes trasplantados. Otro fármaco autor, el metotrexate. El metotrexate es un antagonista del ácido fólico, ¿ya? El ácido fólico es una vitamina muy importante para la producción también de las líneas celulares, ¿no? O sea, me refiero a que los leucocitos, para poder producirse y sintetizarse, necesitan ácido fólico, ¿ya? Entonces, el metotrexate disminuye la síntesis, disminuye la proliferación de leucocitos de manera generalizada. Mayormente lo usamos en pacientes con artritis reumatoide, ya si un medicamento, actualmente es el medicamento estrella en la artritis reumatoide, ¿no? Pues digo, esos medicamentos son nuevos, ¿no? Estos son nuevos, pero que se usan actualmente en la artritis reumatoide. Dosis de 5 a 25 miligramos una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana. Por vía oral. Efectos comunes, úlceras orales, náuseas, diarreas. Menos comunes, neumonitis, infecciones o supresión de médula ósea, ¿no? Uno de los efectos más anecdóticos, más preocupantes es la neumonitis intersticial, ¿no? O sea, puede dar fibrosis, pero más que todo son reacciones idiosincráticas, ¿no? Fibrosis pulmonar por metotrexate. Fibrosis pulmonar por metotrexate, ¿ya? Luego tenemos a la leflunomida, que es un medicamento que también se usa en artritis reumatoide. Dosis de 10 a 20 miligramos. Y efectos adversos tiene diarrea, vómitos, elevación de transaminasas, etc. ¿Ya? Todos esos medicamentos son inmunosupresores.